Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Yo soy Regi y bienvenido a otro nuevo episodio de este podcast llamado Pláticas de una Fragmentada. Quiero darte la bienvenida. Recuerda que te dejaré mis otras redes sociales por si gustas echarles un ojito. Estoy tratando de subir contenido variado para que nos podamos entretener juntos y no nos aburramos. Tengo las cápsulas de curiosidades de la gastronomía, recetas sacadas de la pantalla, este podcast. Y en mis otras redes sociales también estoy subiendo recetas mientras también te cuento chismecito. Ya empecé con unos mini vlogs y sobre todo probando productos. Quiero mandarle un saludo y un beso súper especial a todos los que siguen apoyando esta sección del canal. Y ahora sí, comencemos. Para el episodio de hoy sí quisiera dar una pequeña advertencia porque voy a estar tocando temas muy delicados, temas sensibles. Voy a tratar de abordar estos temas desde el respeto, desde una perspectiva empática. Recuerda que siempre te estoy leyendo en los comentarios, a mí me gusta saber tu opinión, es una forma en la que tú y yo podemos interactuar. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de maestros. Ya hemos hablado de aquellos maestros que pues marcaron mi vida de una manera positiva, de que incluso que yo pude tener la oportunidad de trabajar como maestra de preescolar, también las ventajas, desventajas, todos aquellos momentos que sí me gustaron o que me marcaron de forma negativa, pero los maestros del día de hoy van a ser maestros con conductas bastante cuestionables, que incluso, no solo son cuestionables, caen en lo ilegal. Muchas de estas historias, de estas anécdotas también sucedieron hace muchísimos años y pareciera mentira, pero en ese entonces no había el conocimiento que se tiene ahora, sobre todo el apoyo colectivo. Muchas veces se intentó denunciar, se intentó alzar la voz y pues había todo un sistema que trataba de encubrir estas situaciones a estos personajes. Fue muy difícil encontrar una solución. Sobre todo también encontrar una red de apoyo que también estuviera durante todo este proceso y que justo se obtuviera justicia o se obtuviera alguna solución, alguna respuesta por parte de cualquier autoridad. Siento que a estas alturas de la vida cualquier denuncia, cualquier acusación es escuchada. Igual y no es que lleguemos a obtener los resultados que quisiéramos, pero sí hay al menos como un desagrado, un rechazo ya colectivo. En redes sociales puedes ver gente comentando, oye, eso está mal, y como que llega a haber más presión mediática de redes sociales y eso impulsa o ayuda a que el caso sea visibilizado. Las redes sociales no eran lo que son ahora. Justo las denuncias o las actitudes cuestionables no eran tan cuestionables, estaban súper normalizadas y solo nos queda pensar, pues bueno, ya pasó, solo nos queda continuar y muchas veces terminamos siendo cómplices de estas mismas situaciones tan nefastas y asquerosas. Yo ya he contado que estuve en una escuela, la mitad de mi primaria y el resto de mi secundaria, en donde yo estuve sufriendo acoso escolar, como ahora lo conocen, bullying. A mí me encanta decir que simplemente yo sufrí el desahogo de gente desgraciada y miserable, pero bueno, el chiste es que en esta misma escuela tuve la desgracia de toparme con dos profesores que para su desgracia coinciden que ambos eran hombres. Bueno, siguen siendo porque aún existen. Uno de ellos era un profesor de educación física. Este profesor de educación física tenía actitudes, comportamientos que seguramente muchas van a identificar y que por desgracia a muchas nos ha tocado vivir. Era un maestro que ahora a la distancia puedo identificar que era súper joven. En ese entonces yo pensaba que era un anciano, pero pues no. Ya uno crece y se da cuenta que realmente debió ser como un veinteañero. O sea, estaba súper chavita. Digo, súper chavito el profesor, pero yo también estaba súper chavita. Yo estaba como en mis 11, 12 años. Y a esa edad creo que todos los adultos se ven igual de viejos y uno llega a confundir las edades. Ya después investigando, viéndolo bien, sí estoy segura que ese profesor habrá estado como en sus 25, 26. Y es que incluso desde niña tú te das cuenta cuando una persona está teniendo estas como indirectas, estos comportamientos
que muchos podrían decir coquetos, pero pues no, es acoso. Entonces, una desde muy chiquita sabe identificar estas... sí, justo estas situaciones en las que se empieza a sentir incómoda. No sabes específicamente qué, pero sabes que algo está mal. Hay algo como que hay algo que te está haciendo mucho ruido. Aún así, estás pequeña y siempre nos acostumbraron como a lo que los adultos digan, a respetar a los maestros. Siempre tuve compañeras que a lo mejor sí eran como más abiertas en decir ciertas cosas, pero aún así hubo muchas... Perdón, ya se fue. Pero aún así creo que nos faltaba todavía identificar, cuestionar. E insisto, estábamos muy chiquitas, así que era aún más difícil de abrir la bocota. Este profesor solía, aparte de ser coqueto, aparte de ser simpático, le gustaba mucho el contacto físico. Yo veía cómo abrazaba a mis compañeras, cómo siempre las estaba tratando de agarrar de la cintura. Y también mis compañeras eran súper cariñosas, entonces se sentían como súper cool también abrazando al maestro. Es que estás en una edad muy difícil en la que creces y crees que ciertas cosas te van a hacer chévere, te van a hacer increíble. Quieres la aprobación de otras personas y a lo mejor si un profesor que es más grande que tú te dice, ay no, es que estás preciosa, estás hermosa, qué divina, qué coqueta, pues te lo crees y te sientes soñada. Afortunadamente yo era súper fea, nunca fui el objetivo de nadie. Entonces, y no solo eso, que como yo andaba en mis ondas depresivas y todo por lo del bullying, yo era un cero a la izquierda, yo era un fantasma, yo como que no existía, no figuraba, yo siempre estaba así como olvidada ante la vida, pero sí era algo que yo lograba ver, que mis compañeras tanto admiraban de esa persona y esa persona también tenía sus acercamientos, pero pues ya eran inadecuados. Tú lo ves a la distancia que tiene que andar haciendo un señor casi de 30 años abrazando a unas niñas de 11, de 12, de la cintura, que si agarrándoles el cabello, que si diciéndoles hermosa, chula, mi vida, ¿saben? Como que eso pues ya no va. Lo que más me sacaba de onda y pues que era súper obvio, o sea, no había que ser treintañera, no había que ser policía, no había que ser fiscal, abogada, lo que sea. Sí me di cuenta que lo que hacía era mucho el pedir que cuando corriéramos, cuando saliéramos a la pista, nos retirábamos nuestras sudaderas, nuestras chaquetas del uniforme, no importa si hacía frío, no había como un pretexto o una justificación en específico, simplemente decía, ay, ¿saben que para que lo hagan más cómodas? Pueden retirarse las chaquetas y ya ustedes nada se las amarran en la cintura. Yo me retiraba la chaqueta, pero les digo, siempre fui súper ñoña, yo era como una bebesota de mamá, entonces mi mamá siempre me ponía abajo de mis playeras del uniforme, también otras playeras porque como de manga larga porque hacía muchísimo frío, entonces cuello alto, yo parecía siempre de la marca Michelin, así siempre yo me vi con capa tras capa tras capa, como diría Shrek, como una cebolla, y siento que por eso y muchas otras razones, varias de las compañeras también que estábamos ahí no éramos un objetivo de ese maestro. Y ya ven que siempre pasa que en la secundaria unas como que ya se están hiper mega desarrollando y unas como que aún parecemos Cabbage Patch y ellas son como Barbie y no sé, es como muy extraña esa etapa de la secundaria. Entonces era súper evidente a quienes sí les prestaba atención, lo cual no es que yo dijera, ay, qué envidia, qué celos. No, pues al contrario, a mí me causa, o sea, imagínense, a mí me causaba incomodidad ver cómo lo hacía con mis compañeras, cómo estas actitudes o sus deseos los reflejaba en ellas y a mí me causaba muchísimo asco. Yo una vez me acerqué, les pregunté y si les dije, oigan, es que no han sentido, que no sé qué, hasta que yo dije, bueno, no estoy loca. Por fin una de ellas sí me dijo, sí lo hace, es súper incómodo, a mí tampoco me gusta, yo también lo he notado, no estás loca. Yo también ya le dije a mi mamá, pero pues como que no sabemos qué hacer. Yo sí dije, bueno, nunca he podido hacer algo contra el bullying que me hacen acá. Mi mamá ha venido a hablar con las autoridades una y otra vez y todo el mundo se hace loco, todo el mundo finge demencia. Pero al menos puedo hacer
o sea, al menos voy a intentar hacer algo en esta situación. También fui con mi mamá y le dije, oye, es que hay un maestro de educación física, pues que nos hace sentir así asado. Mi mamá fue a hablar con otras mamitas. Las otras mamitas dijeron, sí, también mis hijas ya nos han comentado que también lo han visto, lo han notado. Y ahí fue cuando varias mamitas se juntaron y fueron a la escuela a hablar con las directoras y dijeron justo todo lo que nosotras sentíamos. Y esta escuela es que no sabe manejar las situaciones. Les digo, si ya habían fallado conmigo, si ese sistema ya había fallado conmigo y con otros compañeros, con el bullying, imagínense con el acoso. Ay, no, la neta, se vieron bien mal, bien chafas, bien tontos, bien mensos, negligentes y pues por no decir otras palabras. La justificación era que el profesor era muy joven y que a lo mejor podía malinterpretarse su amabilidad. O sea, nosotras éramos las esquizofrénicas que nos estábamos inventando todo. También ese profesor tenía a su papá y digamos que su papá en esa escuela es como todo. Es como el máster, es como el sensei de la sección del deporte, lo tienen así como súper endiosado, lleva años ahí, incluso cuando yo regresé como maestra, lo volví a ver al desgraciado, y yo sé que ese maestro también me identificó, porque cuando me vio, incluso hasta como que se volteó y ni me quiso saludar, y qué bueno, la verdad, qué bueno. El chiste es que no hicieron nada, las maestras dijeron que nosotras nos estábamos inventando todo. El profesor solo fue a decir como, oigan, lo lamento mucho, ustedes pues locas estúpidas que malinterpretaron todas las buenas intenciones que yo tenía con ustedes, pero bueno, ya viendo que son unas niñas inmaduras, mensas, babosas, y lo vuelvo a decir, estúpidas, pues bueno, ya ahora voy a ser muy frío, voy a ser muy seco y las voy a tratar como un perro para que no haya malos entendidos. Y lo cumplió, o sea, no nos hablaba, dice que se hacía el rudo. Ay, pero, ¿saben? Eso le duró como, ¿qué será? Unas semanas, unos días. Y de todas formas, como que bajita la mano, también con unas compañeras se acercaba y como que se les acercaba, ¿no? Entonces, eso nunca paró. Ya después me enteré que ese maestro tuvo como una pausa laboral, había que darle su espacio al maestro y por un rato muy cuestionable y por un motivo anónimo que no se sabe ni por qué, se tomó su tiempito y no estuvo laborando en esa escuela y se tuvo que ir a otra. De todas formas, el papá de ese maestro, les digo, sigue ahí y es como es que no sé cómo decirlo, es el jefe de jefes en la sección de deportes. Incluso yo me llegué a sacar de onda porque en muchas decisiones, en muchas situaciones, yo me di cuenta que él tenía como mayor poder. Su opinión, su palabra valía más que a veces ciertos directivos. Y yo así como de, ¿qué onda? ¿No se supone que él solo es el de deportes? Y él estaba metido en muchas otras áreas más. Pero bueno, el segundo profesor nefasto, asqueroso, indeseable, inhumano, igual fue en esa escuela y fue de hecho posterior. Yo ya tendría como mis... Ay, no es cierto, les estoy mintiendo, soy una mentirosa. Ese fue antes, porque este maestro de educación física fue en secundaria. Entonces, cuando yo estuve en el taller de gimnasia, estaba en la primaria, estaba más chiquistriquis, porque incluso tengo mis fotos así con mi pants en mi entrenamiento y tengo mis lentes y mis dientes de ardilla y de conejo. Entonces sí, eso fue en primaria, el que les voy a decir. Yo estuve, como lo mencioné con anterioridad, en el taller ya se me fue, qué horror. Mi cerebro necesita omega. Ah, sí, de gimnasia. Antes yo estaba en danza, a mí me gustaba muchísimo. En mi otra escuela, cuando estaba en la Ciudad de México, yo estaba en teatro. Entonces a mí me gustaba como explorar toda esta parte del deporte, del show, del drama. A mí siempre me ha encantado. Yo amaba la tortura, así de que no se estirara ni me doliera y la maestra tuviera que contar hasta 10 y todas así ya temblando porque era muy doloroso. Lo disfrutaba. Mi aparato favorito siempre fue barra. Yo me sentía, ¿saben? Nadia Comaneci. E incluso si por parte de la escuela yo asistía a las competencias. Tengo mis videos y la verdad es que digo, no inventes.
yo nada más rodaba hacia enfrente y para atrás, pero les digo, yo ya me sentía en las Olimpiadas súper profesional, que yo había hecho así la acrobacia del año. Y yo tenía una entrenadora, a mí esa entrenadora me encantaba, a mis papás no. Tiempo después me confesaron que esa entrenadora no les gustaba, y no porque tuviera actitudes cuestionables o así, sino simple y sencillamente porque en muchas ocasiones regresábamos muy golpeadas o regresábamos muy lastimadas y no se les avisaba. O que este tipo de lesiones eran como muy minimizadas por esa coach. De hecho, en una ocasión yo llegué a ir al hospital de urgencias, o sea, de la escuela me tuvieron que llevar en ambulancia porque yo estaba aprendiendo a dar un mortal para atrás. Se supone que ya podía hacerlo, ya podía hacerlo sin ayuda. Mi coach solo estaba como desde lejos, coordinando todo. Y todo iba bien, o sea, era la primera vez que lo iba a hacer sola. Siempre lo hacía con su ayuda. Ya ven que luego ponen como las manos o como que medio te cargan. Y ella me dijo, estás súper lista, tienes que avanzar de nivel. Lo intento, pero pues me ganó el miedo, como que no lo hice con la fuerza suficiente. Y en lugar de dar un mortal, solo me hice para atrás y yo lo que hice fue caer sobre mi cuello en el colchón. Pero sonó horrible y me dolía horrible. Yo no me podía parar, yo no me podía mover. El dolor ni siquiera se había quedado como en el cuello, sino que se me había ido también así en toda la espalda, en el coxis. Yo sentí que ya había quedado en silla de ruedas. Fue horrible. El chiste es que, pues sí, o sea, no se le dio como la importancia que ameritaba. En el hospital sí me dijeron, vas a tener que estar usando collarín, la lesión fue bastante seria, no puedes estar haciendo estos ejercicios sin supervisión. Mis papás dijeron, no, pero sí están bajo supervisión. El doctor dijo, bueno, pues es súper raro porque esto se hubiera evitado si la coach hubiera estado como ahí. Yo les dije, no, pero sí estaba. Y el doctor, sí, pero no te estaba ayudando. Y yo, no, pero es que era un discutir y así. Yo estaba obsesionada con la gimnasia. De todas formas, lo peor vino después cuando esa coach fue como no sustituida, solo fue cambiada a uno de los niveles más avanzados. Y a los básicos nos pusieron a un profesor, a un coach. Y también súper, súper joven. Yo creo que también habrá tenido sus 23, casi 24. Y justo como el maestro de educación física, o sea, era muy obvio con qué alumnas disfrutaba estar, con qué alumnas de plano no. Yo incluso en muchas ocasiones sentí como me ponía cara como de asquito, como que yo me acercaba y el profe era como de, guacala, no me hables, por favor. En sí también mis últimos momentos en gimnasia fueron insufribles porque muchas de las compañeras que estaban ahí eran de las principales que me hacían bullying, de las que me molestaban. Entonces se la pasaban diciéndome que yo me veía horrible en el leotardo, que vaca asquerosa, como yo me apellido Baena. Entonces me decían ballena, que ojalá yo dejara de tragar para que todas nos viéramos uniformadas bien y bonitas. Que si mis piernas parecían de cerdo, que si o sea, saben todo. Incluso cuando me tocaba hacer ejercicios en algún aparato era como de, ay, ojalá te caigas, porque la neta le harías un favor al mundo si dejaras de existir. Punto y aparte, este maestro, les digo, junto con estas compañeritas eran íntimos, amiguis, se la pasaban increíble. Y un día este maestro, o sea, sin previo aviso, llega con una cámara, pero cámara profesional. O sea, no crean que yo les estoy diciendo que un celular. No, si les estoy hablando de más de 10 años para atrás, los celulares no tenían la definición de cámara que tenemos ahora. Entonces, ese maestro sí tenía de estas cámaras. No sé si se acuerdan que empezaban a salir unas como grises y color verdecito y que eran como de metalito, así chiquititas. Mi hermana de hecho tuvo una de esas cámaras que no eran como muy caras, no eran profesionales, pero aún así sí sacaban fotos como decentes. Él traía justo una de esas y me acuerdo que nos empezó a platicar que él iba a sacarnos unas fotografías porque él iba a ponernos en la portada de no sé qué revista o que era para un álbum. Ya no me acuerdo específicamente para qué. Y yo empiezo a ver que forma a todas mis compañeras y cada una empezaba a pasar a la colchoneta y les decía, no, pues que ahora hazme un split y mira hacia la cámara. No, pues que ahora haz un arco y alza una pierna. Empezaba a decir como en qué posiciones ponernos y así.
A mí me acuerdo que me dijo, no, tú no. Les digo que yo le daba como asco, como repudio. Vayan ustedes a saber qué traumas. Y eso me salvó. O sea, de plano, ser fea fue un privilegio en ese momento. Y dije, bueno, excelente, no voy a salir en su asqueroso libro. Entonces yo fui con mi mamá y sí le dije, oye, pues es que hay un maestro, hay un coach de gimnasia, el que es nuevo, este chavo joven, y pues nos tomó unas fotografías. Le dije, bueno, a mí no, afortunadamente a mí no, pero les tomó unas fotografías a mis compañeras. Yo no sé si sentirme mal u ofendida porque de plano no me quiso tomar nada a mí. Entonces yo se lo conté como desde una perspectiva de que yo estaba triste porque pues no me había considerado para este proyecto. Y mi mamá dijo, oigan, pues no, esto es, o sea, ya sé que los alumnos le hacen bullying a mi hija, pero como que el maestro también. Entonces fue a hablar a la escuela, les dijo, oigan, es que este maestro no la incluyó en esta sesión fotográfica, que no sé qué cuánto. Yo sé que de plano las niñas odian a mi hija, pero no se me hace justo que un maestro también fomente esta exclusión. Las directoras se quedaron así como en shock de que pues no sabemos de qué revista, de qué proyecto, de qué sesión fotográfica nos están hablando. O sea, nosotros no teníamos ni siquiera idea de que este maestro les estaba tomando fotografías. Mi mamá le dijo, sí, pueden llamar a mi hija. O sea, pueden llamar a mi hija y mi hija les puede confirmar. Yo llegué, como que siempre fui chismosa. Pero oigan, gracias a eso se supieron muchas cosas. Les dije, sí, efectivamente, este maestro nos dio estas indicaciones. A mí no me quiso en su proyecto, pero a mis compañeras incluso hasta les decía qué posiciones. Y ahí fue cuando incluso las maestras fue como de, ok, creo que esto está preocupante. Pero pues, ¿qué creen? El maestro siguió, simplemente lo cambiaron para ser coach de hombres. Y uno diría, ok, ahí las cosas se calmaron. Mentira. Para nosotras sí. O sea, para nosotras sí se calmaron. No sé si hubo fotografías después o qué onda. Pero ya cuando crecí, antes de que yo entrara a trabajar en esa escuela, tuve la oportunidad de conocer, gracias a la... Ay, ¿cómo se los pongo? Mi pequeño en ese entonces estaba en un preescolar y en ese preescolar también impartían deportes. El maestro de deportes, como era una escuela chiquita, digamos que solo había un maestro de deportes, un maestro todólogo que daba fútbol, básquet, judo, gimnasia, karate, o sea, de todo. Ese maestro, yo lo conocí en esa escuela. El punto es que este maestro trabajaba también en la escuela en la que años después yo iba a dar clases. Y yo le dije, ay, pues es que yo estudié ahí, le conté la historia de gimnasia y fue cuando le dije, por cierto, había un profesor, le conté todo el contexto, le dije, súper cuestionable ese maestro, y me dijo, yo a ese maestro, yo a ese coach, yo lo conozco, y sí, o sea, es una persona nefasta, asquerosa y pervertida. No solo ha tenido broncas en esa escuela, ha tenido broncas en cualquier gimnasio, y no solo es con chavas, niñas o chicas, mujeres, lo que sea. Ese maestro también ha tenido acusaciones por parte de hombres, de chavitos, de jóvenes, de adolescentes. Por lo que yo le dije, oye, pero pues, ¿tienes alguna idea de por qué como que no lo corrieron? ¿Por qué nadie ha hecho nada? O sea, yo entiendo que hace unos años todo el mundo siempre prefería mantener como que todo esto calladito, pero, o sea, ahora que ya hay más presión social, ¿qué está pasando? Y ahí fue cuando me dijo, lo que pasa es que ese maestro pues tiene una relación con ciertos directivos, o directivas, les digo, pues que le va todo, hay en varias escuelas. Entonces como que sabe ganarse, ¿no? Sabe ganarse a las autoridades y por eso es intocable. Ahorita ya no está en la escuela en donde yo después trabajé, en donde fui maestra de preescolar, pero sí tendría, de cuando yo entré, tendría como unos 4, 5 años que renunció o que lo sacaron. O sea, tampoco era mucho. Significa que sí estuvo un buen rato todavía después siendo coach. ¿Quién sabe qué sea de él? Nunca hubo denuncias como formales. De la escuela siempre lo protegieron muchísimo. Y ahora lo que sé, pues de todas las escuelas siempre ha sido protegido y consentido. E incluso también de gimnasios en donde ha llegado a trabajar. Igual. Vamos con la profesora, el maestro Lalo, docente número 3. Y cada vez nos vamos yendo más para atrás. En esta ocasión sí tengo que hablar de una maestra. Ya se me estaba olvidando. Y estas maestras fueron parte de mi crecimiento en un preescolar.
Gracias a ellas sé lo que el jabón Palmolive sabe. Gracias a ellas sé lo que es pasar hambre. Pero bueno, los voy a poner en contexto. Siempre he sido una niña que ha cambiado de escuela porque pues mi mamá y mi papá siempre han tenido diferentes trabajos, entonces hay que estarse adaptando a los ritmos, a los horarios, a los estilos de vida. Por lo mismo siento que no me cuesta mucho estarme adaptando. Me pongas donde me pongas, pues la verdad es que pues lugar a donde fueres, hágase lo que vieres. No soy muy buena diciendo dichos, creo que ya lo dije todo chueco. El chiste es que yo estaba en un preescolar, no me acuerdo del nombre, y para esto se supone que como yo pasaba la mayor parte del tiempo ahí, yo tenía que comer, tenía que desayunar, tenía que dormir, o sea, tenía que hacer mi vida entera ahí. Yo sí recuerdo el lugar perfectamente, era muy oscuro, o yo no sé si fueron como mis recuerdos de niña de que todo era demasiado negativo, pero sí recuerdo que era un lugar sin luz, como muy encerrado, muy claustrofóbico. Las maestras eran horriblemente groseras, siempre nos estaban jalando, siempre nos estaban pellizcando. Yo me acuerdo que muchas veces me gritaban o caían como el hablar con estos gestos de... ¿Saben? Como que uno hacía algo como niño y se agachaban y... ¡Ay! ¿Eres tonta? ¿Eres tonta? ¿Que no me entiendes? ¿Que no me estás escuchando? Y nada más uno como niño viendo así de... Pues sí, creo que sí, soy tonta. No estoy entendiendo nada. Poca paciencia del personal. Las siestas eran muy controladas. Ellas nos tenían que estar diciendo cómo dormir y cuánto tiempo dormir. Uno diría, ok, eso lo puedes entender porque uno que ha trabajado con niños hay que tener una rutina. Sí, pero a lo que me refiero es que si yo me quedaba dormida en X posición, ellas llegaban y me despertaban así regañándome y decían, tienes que dormir boca abajo, tienes que dormir boca abajo. Entonces me volteaban y así toda tiesa, con la cabeza de lado, boca abajo. A todos nos obligaban a dormir así, nos despertaban como a gritos, uno de que despierta así con muchísima angustia de que no sabe qué está pasando. Yo a veces lo he meditado y no sé si ahí, en verdad, fuera de broma, yo desarrollé mi ansiedad. Porque era como gritos constante, era un acelere de las maestras y como niño lo vas aprendiendo, lo adaptas, como que no lo entiendes, no entiendes qué está pasando, pero simplemente empiezas como con esta angustia y estado de alerta. Y porque yo tengo así, desde que uso mi memoria y mi razón, soy una persona así. Así que, fuera de broma, no sé si ahí lo desarrollé o simplemente herencia. Igual, dejando a un lado lo de las siestas, lo más preocupante era que los primeros días dijeron, no, pues es que es hora de lunch, es hora de la comida. Y me vengo enterando que, pues para comer, para tener derecho a la comida, teníamos que saber rezar. Lo único que yo sabía decir era ángel de mi guardia, no, ángel de mi guardia, sí, ¿verdad? Porque guarda es lo del paladar de los dientes, ¿no? Bueno, yo decía así como ángel de mi guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y siempre lo decía yo en las noches con mi mamá, porque juntas pedíamos que yo no tuviera pesadillas, que yo tuviera un sueño bonito y que todos estuviéramos sanos y felices. Era lo único que yo sabía decir, pero ellas lo que exigían eran rezos, pero saben de que ya debíamos de saber catequizar. O sea, nosotros a nuestros míseros 3 años ya debíamos de tener certificación de monjas y curas. Debíamos de tener esta habilidad de poder hacer misas, porque nos exigían rezos que muy largos. O sea, que ahora lo veo y digo, pues sí, ahorita ya ya lo sé, pero no, a esa edad ni mi memoria, incluso mi vocabulario no me hubieran dado para decir tanta cosa. Y como no me lo sabía, pues yo no tenía derecho a comer. Por eso, pues muchos días que mis padres me llevaban ahí, pues yo me quedaba sin comer, sin desayunar, sin cenar, sin almorzar, sin nada, porque pues yo no sabía rezar. Yo le decía a mi mamá en las noches así como de, no, pues vamos a ponernos las pilas. Yo le decía, oye, ¿cómo? Y es que yo no sabía cómo decir, enséñame a rezar. Yo le decía, ¿me enseñas a hablarle a Dios? O sea, es que no sabía cómo expresarme. Yo le decía, ¿me puedes enseñar a hablarle a Dios? Es que le quiero pedir a Dios muchas cosas, pero ¿me enseñas a hablarle a Dios? Y mi mamá como de, ay, qué bonita. Cuando yo por dentro estaba, ¡ay, que me estoy muriendo de hambre!
estoy en estado de inanición. Yo ya estaba así como de, por favor, aviéntenme aunque sea unos chetos. Y por más que nos poníamos las pilas, pues yo no me aprendía los rezos. Yo las escuchaba y trataba como de aprenderme con tal de obtener así un pedacito de sándwich. Y no fue lo peor. O sea, lo peor fue que un día yo le dije algo a una compañera. O sea, estábamos discutiendo y no me acuerdo qué dije, que estábamos hablando, pero yo me reí y le dije, ay, qué burris. O sea, porque es una frase que yo siempre he tenido. Mi mamá y yo siempre que hemos cometido algún error era como, ay, qué burris, qué burris, qué burris. Y nunca lo tomé como para mal. Era una forma en la que mi mamá me decía, bueno, ya, esto pasó, no pasó nada. Uno nada más se puede reír y decir, ay, qué burris. Y ya lo levantas y lo limpias y ya, o sea, la vida sigue. Era como una forma de ver un error, de que todos nos podemos equivocar, de que todos podemos ser burris y ya. Entonces yo se lo dije a la niña, pero bueno, hagan de cuenta que yo a la otra escuincla le dije, estúpida, idiota. Inútil, buena para nada. No sé qué creyeron que yo le dije. Me regañaron, me empezaron a gritar que esas frases en esa escuela no debían de decirse. Y el castigo fue, chicos, que me llevaron al baño. Me jalaron del brazo. Me acuerdo perfectamente cómo me pusieron enfrente del lavabo. ¿Ok? Me pusieron enfrente del lavabo porque aparte los lavabos tenían un espejo. Estaba el jabón en barra. Y me acuerdo que era blanco, por eso les digo que o era Dove o era Palmolive. La maestra agarra el jabón, me dijo, abre la bocota. Y yo, ¿por? Me dice, abre la boca y te vamos a enseñar a que esa boca se va a lavar y no vas a volver a decir groserías, escuincla grosera. Abro la boca, me ponen el jabón en barra y yo, ¿saben? Con la lengua intentando hacerla para atrás para que así como que... como que no oliera yo, o sea, como que mi paladar no empezara así a saborearse el jabón. Y las desgraciadas, ¿saben lo que hicieron? Abrieron la llave del fregadero, del lavabo, y con el agua así, con su manita, empezaban a empezarme a echar agua para que el mugroso jabón se empezara a deshacer, empezara a crear espuma y yo empezara a lavar mis pecados, empezara a lavar mis malas palabras. Guácala, o sea, yo no sé cómo contuve el vómito, yo nada más sentía cómo eso sabía y yo con la lengua intentaba tapar así la entrada hacia mi garganta, yo no lo quería tragar, pero era inevitable, en algún momento lo tragué, entonces yo nada más estaba con el jabón, pero yo estaba así como de... Y ahí sí fue cuando lloré, me sentí humillada, me sentí lo peor de este mundo. Y cuando llegué a casa sí le conté a mis papás. Mis papás sí luego fueron y dijeron así que viejas babosas estúpidas, ¿qué les pasa? Y las maestras, es que su niña está exagerando, nosotros solo le estamos tratando de imponer disciplina. Estamos tratando de que entienda que esas palabras en la escuela no. La otra niña se sintió muy ofendida. Y yo puedo entender que la otra niña se hubiera sentido ofendida cuando yo le dije burris, porque no todos usamos las mismas palabras. Pero pues hubiera sido igual que me hubieran dicho, oye, discúlpate, habla con ella, y yo le hubiera dicho, ay, oye, pues perdón, ¿no? Pero pues para mí no significa nada, una disculpita. Obviamente con mi vocabulario de 3 años, ¿no? Le hubiera dicho, peñón, y ya. Pero, o sea, el conflicto se hubiera solucionado de otras y 1000 formas. Y ahora que yo fui maestra de preescolar, o sea, no me imagino haciéndole eso a un niño. Lloro nada más de pensar que un niño me vea con esos ojos de miedo, ¿saben? Es que yo era miedo, ya ni siquiera fue como las odio, ¿no? Empecé a sentir mucha ansiedad, yo estaba aterrada, yo no sabía qué estaba pasando, empecé a sentir una angustia de que me podía yo ahogar con el jabón, no quería tragarlo porque no solo por el sabor, yo sentía que era tóxico y que me iba a morir, entonces, o sea, eran muchas cosas, pero sobre todo era miedo. Me sacaron así inmediatamente de esa escuela, mi mamá incluso dejó mis pertenencias porque sí le dijeron, oye, no, pues es que te vamos a retener tus cosas porque pues necesitas, sabes, quedarte de baja, que no sé qué y bla, 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 ciertos trámites que no sé qué. Mi mamá dijo, váyanse mucho al demonio, muéranse, púdranse. Hizo la Britney señal, así como... Mi mamá dejó así una pañalera, un suétercito, un álbum de fotos, una cobija. Me dice que sí le dolió, pero que ella dijo, no estoy dispuesta a luchar, no estoy dispuesta no a luchar, o sea, como a pelearme con estas
esta clase de personas. Entonces, inmediatamente me cambiaron de escuela y me pusieron en otro preescolar, en donde pues ya, ahí sí ya fui feliz. Y vamos con el profesor número 4. Creo que a lo largo de mi primaria, secundaria, así, fueron muy contadas aquellas maestras que me llegaron a hacer sentir mal. No solo como a mí en específico, sino, saben, que te topas que si una maestra es como más enojona, una era más fría, a lo mejor otra sí era medio cruel en sus comentarios, pero como que de ahí no pasó. Incluso en la prepa de maestras mujeres, sí tuve 2 que eran muy groseras. Y sobre todo que una era súper imprudente. Tuvimos el mal momento, desafortunadamente, de que uno de nuestros compañeros, como en segundo año de prepa, más o menos, se empezara a enfermar. Nosotros teníamos como este conocimiento o la idea de que estaba enfermo del estómago, que era como una gastritis, algo por ahí. Y lamentablemente meses después de que había faltado, nos enteramos por parte de esta maestra que era nuestra orientadora, pues de que nuestro compañero había fallecido, que lo que realmente él había tenido era cáncer de estómago y pues perdió la batalla. No, a mí me choqueó muchísimo, o sea, a esa edad que sepas que sí te puedes morir, como que veas tan de cerca la muerte y de alguien que es de tu edad y que estaba como en el mismo tren y teníamos las mismas metas. Fue muy choqueante. Y les digo que era imprudente porque esta maestra dijo, no, pues vamos todos juntos al funeral. Yo sí me quedé pensando, dije, bueno, pues realmente la familia querrá recibirnos. O sea, porque éramos compañeros, pero no todos realmente lo conocíamos muy bien o éramos tan íntimos, porque también era un chavo súper reservado. Y sí llegué a pensar, dije, bueno, pues que no sé qué tan positiva sea nuestra visita. Aún así fuimos con la mejor intención, sobre todo con mucho cariño y mucho respeto. O sea, ya si habíamos tomado la decisión de ir, era desde lo mejor de nuestro corazón. Pasamos previamente a una florería a comprarle unas flores para llevárselas a la mamá. Y cuando llegamos, o sea, fue la imprudencia mayor de esta mujer, porque pues nosotros como acercándonos discretamente a los papás, dándoles el pésame, y la maestra dijo así, pero en voz alta, gritando, chicos jóvenes, vamos a hacer un círculo alrededor del ataúd. Y, o sea, ¿saben? Nosotros como de 15 años, así de, ¿qué está pasando? ¡Qué incómodo! Y la maestra, por favor, agárrense las manos y pónganse todos alrededor del ataúd. Chicos, qué momento tan raro, tan inapropiado, o sea, y aparte todos con cara de estúpidos, como de, ok, y nos agarramos la mano. Ay, no, la señora, la maestra, la orientadora, era la orientadora. Se pone así a mirar hacia el cielo y empieza a cantar. ¿Qué canto? ¿Qué es? ¿Quién sabe? O sea, yo estoy segura que era un canto religioso, pero ninguno de los de ahí no lo sabíamos. Como que yo no ubicaba que estaba cantando. Y lo estaba cantando con una voz tan fuerte. Y como que al mismo tiempo lloraba y decía, ¡Dios, recíbelo! No, eso parecía un show. A mí se me hizo la falta de respeto más grande de este mundo. Me dio pena, me dio tanta vergüenza que yo venía con esa señora. En fin, este maestro de preparatoria, que es nuestro maestro número 4, y que ya llevo anunciándolo desde hace rato, era el maestro de contabilidad. Contabilidad, bendita contabilidad. Nunca la entendí, chicos, nunca la entendí. Tengo un libro enorme de contabilidad porque incluso, obviamente por la gastronomía, tiempo después también la tuve que aprender y llevar costos y que si tus ingresos, egresos y ¡ay! Excedentes, ¿saben? Estuve leyendo y por más que yo leía como que hubo muchos, no términos, sino fórmulas que nunca comprendía al 100%. Y yo había tomado justo esa optativa de esa materia porque yo iba encaminada a la gastronomía, a los negocios, a algo yo por ahí iba, entonces esa era la optativa que más me quedaba. No sé en otros países, pero al final de la preparatoria tienes que tomar unas materias que son como enfocadas a lo que te quieres dedicar, para que pues sí, justo vayas diciendo como, ¿saben qué? Sí, o de plano, no, creo que, miren, yo iba para psicóloga y resulta que quiero ser astronauta porque
no. Entonces, como que te vas dando cuenta de qué camino quieres tomar y justo yo había decidido tontamente, la verdad es que sí hubiera escogido mejor otra cosa, pero me fui por contabilidad. O sea, yo solita me puse el pie, yo solita me puse la soga al cuello. Hagamos una pausa porque se me empiezan a dormir los pies. Honestamente no recuerdo el físico del maestro, pero yo creo que habrá tenido entre 25 y 30 años. O sea, yo también estoy segura que era joven. Nosotros, la mayoría del grupo, estábamos pero mal. Íbamos por la calle de la amargura en esa materia. Nadie le entendía, todo el mundo en los proyectos, en las tareas, siempre salíamos bajos. Entonces, por más que sumábamos puntos, era inevitable que nos fuéramos a ¿cómo se llama? A extraordinario. O sea, la íbamos a reprobar, no la íbamos a pasar. Y entre nosotros siempre hablábamos y decíamos, no, es que tú sí lo entendiste. No, y por más que entre nosotros, así como que intentábamos ayudarnos, no, éramos así, miren, mensos. Unos poquitos eran los que sí iban como, ¿saben? Al pie del cañón con la materia. Y es que esos alumnos siempre fueron de promedios así impecables y todo. Y yo los envidiaba muchísimo. Y tengo mi teoría de que iba a ser muy obvio. O sea, si estos compañeros reprobaban o así, y si iba a ser como muy cuestionable, iba a estar como muy sospechoso, porque sí les digo que eran de estos alumnos ejemplares, pero el resto del grupo íbamos parejos mal. Y yo decía, es que, ok, yo puedo ser estúpida, pero no entiendo por qué todos lo somos. O sea, no entiendo por qué ninguno de los que estamos aquí lo entiende. Y ese chavo como que decía, no, sí, también, por más que nos acercábamos, él intentaba ayudarnos, pero les digo, en las tareas, proyectos y todo, eran donde más bajos salíamos. En las respuestas de los exámenes, bueno, ni se diga, era así de que saqué dos, de 10, saqué 2 en el examen, se los juro. Me fui a asesorías, mi mamá decía, es que no puedo creerlo, o sea, échale ganas, y yo, es que te juro que así hasta duermo con el libro de contabilidad abajo de mi almohada. Para ver si entre mis sueños sigo así absorbiendo la información, pero nomás no dábamos ni una. Y fue algo que a mí, sí, en lo personal se me hizo súper sospechoso. O sea, que todos fuéramos una bola de mensos. Yo así dije, algo no anda bien aquí. La vida me dio la razón cuando, pues llega la época de los exámenes y el maestro dice, bueno, jóvenes, voy a cerrar la puerta, tengo un anuncio muy importante que hacerles. Eso sí, nos pidió nuestro celular. Ahora, esta historia yo la había contado en TikTok y muchos como que dieron muchas alternativas y opciones de cámaras y celulares y que si el iPhone y que si... Chicos, o sea, yo salí de prepa hace como 12 años y... Parece mentira, les juro que hace 12 años no había la tecnología que había ahora. O sea, muchos me dieron nombres de aplicaciones y todo. No lo había, ¿ok? El celular no era como lo que es ahora. La tecnología de un tiempo para acá evolucionó, pero así, miren, ¡prum! Apenas si tenían cámaras los celulares. La mayoría de nosotros estábamos como en este proceso de mudar de celular tabique a celular inteligente. Los celulares inteligentes no tenían internet como ahora, los datos eran carísimos, el internet de la escuela era súper lento. Ay, o sea, mi primer celular incluso inteligente, así con un dedito, así que yo hice ¡pap! Se le rompió la pantalla, porque eran de los principios de esos celulares. Entonces, no había como forma de ser un espía encubierto, no había forma de que hubiera más testigos. Nosotros entregamos nuestros teléfonos y ese maestro nos agarró de sorpresa y nos empezó a decir, miren, esta es la opción. Ustedes necesitan pasar, ¿saben? Y pues yo necesito ser feliz. Así nos los dijo. Hay 3 opciones, son muy básicas. La primera es un regalo, pero un buen regalo, si nos dijo incluso el presupuesto. O sea, no es como que le fueras a dar unos chicles o unos chocolates. No, sí te pedía un buen regalo, como un reloj. Incluso mencionó que el regalo también podía ser una botella y nos dio incluso el nombre, la marca, el alcohol, todo de que él quería que le dieran su botella. Número 2 era... ¿cómo se llama? El dinero, efectivo, o sea, tal cual, así dar el efectivo. Para ese entonces yo creo que nos había pedido como 1,000 pesos mexicanos. Y les digo, hace 12 años, ahorita sigue siendo
considerable, pero hace 12 años era una mentada, era una grosería que nos pidiera ese dinero, sobre todo porque pues siendo alumnos en una universidad pública, sí, era preparatoria de la universidad pública, o sea, ¿qué chuchas íbamos a hacer con con 1,000 pesos? Nunca, o sea, imposible, porque aparte nos iba a cobrar, obviamente, no él, pero la universidad nos cobra el examen, y los extraordinarios pues también eran como de 400 pesos, una grosería así. Y el tercero, y sí dijo, este tercero es exclusivamente para las chicas, ¿ok? Y es el cuarto oscuro. Muchos en TikTok decían, ¿es que a qué se refiere? Pues sí, o sea, que prestáramos nuestro cuerpo un tiempo, que pues le hiciéramos el favor, por así decirle, asquerosamente. Y lo más asqueroso es que mientras iba diciendo esto, se iba paseando por los pasillos e iba agarrando así los hombros de las chavas y todo. Ay, no, asqueroso. Y lo peor es que cuando terminó de decir esto, como que dijo cuarto oscuro, se quedó justo nada más en una compañera, como que agarrando, así apretándola del hombro y como que, ¿saben? Echándole un ojito de, pues a mí me gustaría que fueras tú. ¡Ay! Viejo asqueroso. Nos entrega nuestros celulares, nos dijo que todo era confidencial y que si nosotros decíamos algo íbamos a salir perdiendo. Él se salió, cuando se fue todos quedamos en shock. O sea, hubo un silencio, hubo un tiempo muerto en el que en verdad todos estábamos de... ¿En verdad dijo lo que dijo? O sea, en verdad acaba de pasar esto. No nos lo podíamos creer. Y miren, muchos no vivían en este estado, muchos venían de Guerrero, de Michoacán, de la Ciudad de México, entonces muchos no tenían familia, un hogar aquí. Por lo tanto, tenían más que perder. O sea, no había a una autoridad, un adulto a quien decirle, oye, me está pasando esto. Número 2, muchos también venían de familias muy humildes, entonces les digo, juntar el dinero, o dar el regalo, o incluso con estos padres estrictos de llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Reprobé, y como que explicar la situación iba a ser como, o sea, me estás inventando todo esto porque eres un estúpido y no fuiste capaz de aprobar la materia. Entonces muchos tenían muy poco apoyo, si no es que nulo. Yo sí fui a decirle a mis papás dijeron, o sea, vamos a ir a acusarlo, pero mi mamá en ese entonces también trabajaba no en esa preparatoria, sino pues en la, ¿cómo se llama? En el mismo sistema de esa universidad. Y sí me dijo, Regi, vámonos con cuidado porque, pues sí, lamentablemente aquí hay muchas palancas, hay muchas cosas que pues no andan bien, entonces vamos a ver qué se puede hacer. Mi mamá fue, junto con mi papá, hablaron en la prepa, la dirección dijo, no podemos creer, ese profesor es de conducta así ejemplar, es uno de nuestros favoritos. Yo supongo, porque cada maestro que está ahí es que tenía una plaza, o sea, ya tenía un lugar asegurado, entonces estaban súper protegidos por el sistema. En dirección nos dijeron, miren, a lo mejor su pequeña pues tiene miedo de decirles que pues no se ha aplicado en clases, ¿no? Porque hasta el maestro dijo, yo puedo demostrar que tienen muchas faltas, que las tareas están súper mal hechas. Entonces era como intentar voltear el discurso y decir, es que los alumnos, los jóvenes son unos idiotas y por eso reprobaron, ¿no? O sea, no sé dónde se están sacando que yo les pedí dinero, regalos o sexo. Mi mamá y mi papá hicieron lo más que pudieron. La verdad es que de la universidad también nos dijeron, miren, ya, dejen en paz este tema porque honestamente es la única alumna que lo está acusando. Ninguno de mis compañeros me quiso acompañar porque todos teníamos mucho miedo, o sea, honestamente teníamos mucho miedo. También había otros que sí eran como en esta actitud de, ay, pues ya, güey, qué sabroso que pues vamos a pasar así de fácil, ¿no? A lo mejor no veían el problema. Entonces, pues no estábamos unidos. Honestamente, no había como un grupo completo que fuera a acusarlo, por lo que pues yo parecía loca. Había otra compañera que pues sí me dijo, o sea, pues yo también voy a hablar, pero honestamente no va a pasar nada. Mi mamá sí me dijo, pues sabes que con toda la asquerosidad del mundo elige quedarle. Me dijo, ¿sabes qué? Llévale una botella, ni siquiera le des al cerdo el dinero, o sea, nada, estúpido baboso. Me dijo, llévale una botella, fuimos a comprar la botella. De todas formas, mi mamá por otras partes estaba intentando como hacer algo para ver si alguien como que nos escuchaba o
justo que se visibilizara esa situación. Total, llega el día, antes de entrar al salón, igual nos piden nuestros teléfonos. Y todo el mundo dice, igual en TikTok, es que hubieran llevado cámaras, Y luego, aunque hubiera pruebas, la universidad, la escuela, las autoridades lo estaban protegiendo. Entonces, ¿y luego? Les digo que las redes sociales en ese entonces no tenían este peso. Aunque yo hubiera dicho, ay, es que lo acuso en Facebook. O sea, gente, no existía la viralidad. No existía. Entonces, fue muy difícil. Todos entramos, nos quitó nuestros teléfonos. Nos dijo así como de, bueno, pues ya saben qué hacer. Van a ir pasando uno por uno. Rápido, nosotras les dejamos, todas decidimos comprar una botella o darle dinero. Fuimos de hecho las últimas en pasar porque primero pasó a los hombres porque obviamente quería ver qué oportunidades había con nosotras. Nosotras rápido también le dejamos el regalo, como que ya nada se echó un chistecito así de, ay, bueno, pues yo pensé que alguien sí se iba a animar al cuarto oscuro y como que se rió y total. Pasamos la materia, pasamos la preparatoria, pero pues sí fue una experiencia horrible. La verdad sí me llevé un mal sabor de boca. Incluso yo mucho tiempo después lo pensé y dije, ay, si esto hubiera pasado ahorita, o sea, si esto pasara hoy, no, hombre, ya hubiera, o sea, a mí me encanta ver estos videos en donde los jóvenes ya están incluso linchando a esos puercos, o sea, que ya no se dejan, que le dan oportunidad a las autoridades y tiempo de hacer lo que les corresponde y que al no ver respuesta se imponen y toman el control de la escuela y es como de, ya estamos hartos. Sí estamos jóvenes y claro que se debe de respetar a los maestros. Pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tampoco se nos cree? ¿Por qué tampoco se nos escucha? ¿Y por qué se está permitiendo que este tipo de maestros sigan haciendo sus actitudes tan nefastas, depravadas, ilegales? O sea, ¿qué onda? Es que creo que eso nadie lo entiende. Que es ilegal. Nadie, o sea, nadie quiere hacerse cargo de lo que está pasando. Entonces, pues, ¿qué nos corresponde? A nosotros, pues, tomar el control. Y yo por eso siento que si esto pasara hoy, que si eso nos hubiera pasado hoy, claro que hubiera existido un grupo unido, hubiera existido la viralidad en redes sociales, hubiéramos podido hacer 1000 cosas. O sea, el maestro hubiera perdido su plaza, el maestro hubiera sido destituido. O sea, no sé. Pero les digo, fue en un contexto de hace más de 10 años. Y a veces decimos, ay, bueno, pero pues no es tanto tiempo. Pues sí, pero incluso cuando escuchas a tus papás hablar de ciertas cosas, de ciertas situaciones que eran permitidas, chistes que eran normales, ¿no? Situaciones que eran como de, pues X. Pues también te das cuenta que a pesar de que tampoco es que se lleven 100 años de diferencia, las cosas cambian muchísimo. Déjenme estirar tantito mis pies. Voy a hablar de lado porque ya se me andaban durmiendo las piernas. Y bueno, yo de todo corazón espero que nunca te topes en situaciones así, ya sean de maestras o de maestros que quieran abusar de su poder, de su autoridad. Yo sigo creyendo que sí hay que tener respeto por los maestros. Finalmente los docentes siempre tratan de darnos la mejor versión de ellos porque pues su objetivo, su pasión sí es enseñarnos, sí es hacer de nosotros adultos funcionales, darnos conocimiento. O sea, nos están compartiendo lo más valioso que existe en la humanidad y es el conocimiento. Pero pues también estoy consciente de que, pues sí, que hay mucha gente que abusa, hay mucha gente depravada, hay mucha gente horrible, con actitudes denigrantes hacia el alumno y que disfruta de tener poder porque puede abusar de los menores. Y cuando hablo de abuso, hablo de muchos sentidos: psicológica, emocionalmente, pues sí, sexualmente. Aunque te amenacen, aunque digan, es que vas a reprobar, tus papás van a creer que eres un estúpido idiota, no pasa nada. O sea, en verdad no pasa nada. Y si tus papás en verdad tampoco te apoyan, tú abre la bocota con quien creas que en verdad te va a escuchar, pero díselo a alguien. No estás solo, no estás sola. Siempre habrá una persona que esté dispuesto a brincar contigo. Bueno, recuerda que me encanta leer tu opinión, me encanta leer los comentarios, sobre todo en este tema sí me gustaría saber tú qué piensas. Te estaré leyendo en los comentarios. Recuerda darle like si te gustó el video, compartirlo para que llegue a más personas y me ayudes a seguir creciendo en este canal.
Yo fui Regina, te quiero mucho, te mando un besote. ¡Mua! Bye.